6 AM W de Caracol Radio. Hablan los ministros. El ministro de Justicia es Andrés Hidárraga y hay muchos temas con él. Se acaba de confirmar entonces, él afirmó, la extradición de Pipe Tuluá. Ministro, buenos días, gracias por atendernos. Julio, muy buenos días a usted, a su amable audiencia de AM, la W, ¿cómo es que es ahora? Sí, no, yo también estoy envainado. 6 AMW, ministro, pero usted sabe dónde 6 estamos. AMW. Usted sabe que estamos en 4 frecuencias en Bogotá, así es que no nos perdemos de su dial. Ministro, el señor Tuluá, jefe del temido cartel de la Inmaculada, ¿cuándo viaja? Esperamos que sea esta semana. Con el gobierno norteamericano tenemos alrededor de 2 semanas para poder coordinar la asistencia necesaria para poder materializar esa extradición, pero confiamos en que sea esta semana, más tarde al final de la semana, cuando ya podamos decirle al país y confirmarle al país, darle la tranquilidad a los vallecaucanos que el señor Pipe Tuluá está pagando sus delitos en Estados Unidos. Ministro, hubo una reunión de altísimo nivel con el director de la DEA, con el director delegado del Departamento de Justicia ante la embajada, con el embajador, con la fiscal, de alguna manera como haciendo un inventario. Y esto pues no es un secreto, tiene que ver con el nuevo momento que está viviendo Colombia con los Estados Unidos, de esa nueva relación entre el presidente Trump y el presidente Petro. En esa reunión, obviamente se fijaron algunos derroteros, unos que se pueden contar y otros que sí se pueden contar. Colombia, ¿a qué se comprometió en esa reunión, además de este tema de las extradiciones? Nosotros seguimos manteniendo, digamos, una fuerte lucha y confrontación contra el narcotráfico. Nosotros seguimos empeñados en que ese flagelo se combate de manera conjunta. Hay un punto muy importante que tiene que ver con el delito transnacional. Y eso es algo que pasa por comprender que la configuración del delito a propósito del narcotráfico, a propósito del contrabando, se materializa en un lavado de activos y eso es un fenómeno transnacional. Y en tanto delito transnacional hay que atacarlo en coordinación con muchas fuerzas de investigación judicial, no solamente de Colombia y Estados Unidos, sino de toda la región. Eso por una parte. Por otra, seguir insistiendo en que Colombia ha logrado una serie de logros importantes en el cambio de la perspectiva a propósito de atacar los cultivos de hoja de coca, de tal manera que son entre otros los puntos que consideramos son importantes, y es la hoja de ruta. Si nosotros no seguimos empeñados en seguir atacando el narcotráfico en todas sus formas y en todas sus materialidades, esto es, desde el lavado de activos hasta el contrabando, que es la manera a través de la cual se termina lavando poder recuperar una soberanía territorial que se ha perdido en algunos lugares del país donde los narcotraficantes están apoderados de las regiones. Señor ministro, quisiera preguntarle en ese ámbito que usted toca del punto del narcotráfico. Uno de los quiebres en la relación con Estados Unidos es precisamente en el marco de la paz total, las extradiciones que se han frenado hacia Estados Unidos de personajes como HH de Comuneros del Sur, personajes como alias Araña de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, precisamente con esa sombrilla de las negociaciones. ¿Cómo se va a manejar esto precisamente en la reunión que se viene entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro? Pero nuestra intención de cooperación bilateral con Estados Unidos es innegable. Son alrededor de 600 extradiciones que se han dado a lo largo de este gobierno, más de 500 de las cuales han ido a Estados Unidos. De tal manera que por unos casos que seguramente son muy importantes para el gobierno americano, pero que también son importantes para Colombia a propósito de los resultados que se han dado en materia, por ejemplo, de la reducción de homicidios en Nariño, a propósito de la reducción de extorsiones en Nariño, con estos cabecillas de esos grupos criminales, pues también la oportunidad para decirles al gobierno americano que aquí se viene haciendo un proceso transparente que está en clave de paz, en clave de desarme, en clave de disminución
o acabose por completo de asuntos como la minería ilegal, que tanto daño le hacen al país, pero también de la fuente de las finanzas de grupos criminales como pues que ustedes ya conocen, de tal manera que al tiempo que tenemos esos casos, pues también le estamos diciendo, mire que aquí ya tenemos al señor Pipe Tuluá como uno de los casos importantes que hay que exaltar para seguir demostrando que Colombia no tiene intención alguna distinta a seguir buscando la cooperación, la justicia y el fortalecimiento de los lazos bilaterales con el gobierno americano. Sí, ministro, pero volviendo a ese tema de la paz total, ¿cómo van a hacer ustedes en esa reunión en Estados Unidos para que ese gobierno de Donald Trump termine confiando en la paz total, que ya viene desde hace varios meses en la cuerda floja porque al final no hay un piso jurídico, no hay ley de sometimiento y ya a ustedes les quedan muy pocos meses en el Ejecutivo? Pues por una parte, a propósito de esto último, efectivamente no hay un piso jurídico. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sentado su postura pública a propósito de las críticas que en su momento se dieron a este proyecto de ley. Sabemos de las contradicciones, de las cosas que no quisieron los congresistas incluir. Hemos venido hablando con un par de representantes a la Cámara, incluido el señor Alirio Uribe, que es el representante a la Cámara ponente en Comisión Primera de Cámara, y hemos estado como allanando el camino para buscar incluir lo que más se pueda en el marco de un consenso y un diálogo en clave de la paz total. Hay sectores políticos en el Congreso de la República que consideran que hay que incluir elementos que están en clave de, por ejemplo, personas públicas que por casos de corrupción se podrían entrar a involucrar en ese contenido de la paz total. Hay muchos reproches al respecto, pero yo creo que eso en el debate democrático al interior del Congreso se tiene que incluir, se tiene que discutir y pues confiamos en que el Congreso tenga la mayor sabiduría posible primero para poder sacar una ley con la mayor cantidad de consensos posibles, respetando la postura y los llamados que ha hecho la Fiscalía General de la Nación al respecto, la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, y también poder garantizar que hay una tranquilidad jurídica a propósito de lo que se viene avanzando. Ahora, no todos los procesos de paz requieren un piso jurídico previo. O sea, tampoco es un requisito sine qua non para seguir avanzando. Eso es parte del contexto que se le tendrá que presentar al gobierno americano en este diálogo, porque sí es para nosotros importante, por ejemplo, los diálogos con el Clan del Golfo. Mientras ellos lo meten en una lista, nosotros estamos en un diálogo con ellos, diálogos que para todos son conocidos, son los preacuerdos que se hicieron en Arabia Saudita. Sí. Entonces, no puede ser hoy para interrumpirlos. Ministro, a propósito de eso que usted menciona del Clan del Golfo, esta creo que es casi que una pregunta para sí o no. Con la entrada en vigencia de las zonas de ubicación temporal de mandos pedidos en extradición por Estados Unidos del Clan del Golfo, ¿se va a suspender la ejecución de esas órdenes de captura contra esos señores del Clan del Golfo que pueden estar en esas zonas de ubicación temporal? Y si es del caso, ¿la Fiscalía está de acuerdo con eso? Esa es una respuesta, la primera la tiene que dar el señor Alto Comisionado para la Paz, el doctor Rote Patiño, que es el que llega a establecer qué pasa con eso, con esas suspensiones, y por supuesto la Fiscalía General de la Nación, la que también tendrá sus propias consideraciones, que personalmente no las conozco. Ministro, quisiera cambiarle de tema porque ustedes acaban de adelantar junto con el IMPEC un operativo muy importante en 126 cárceles del país y nuevamente se hacen un gran número de incautaciones de celulares que al finalmente hacen posible lastimosamente las extorsiones. Pero ya aparece un titular de prensa calcado. Exactamente qué se está haciendo para evitar que esto se convierta en una problemática que cada mes estamos reportando aquí en los medios. En primer lugar, pues anunciar al país que este es el operativo que, al menos en nuestra memoria que estuve investigando, es el más grande operativo que se ha dado con los mayores resultados. Por una parte, llegamos a un poco más de 21,000 privados de la libertad en 124 establecimientos carcelarios, con un resultado operativo que de la mano del INPEC conllevó la incautación de más de 1.320 celulares, 1.700 SIM card, 3 millones de pesos en efectivos, 470 litros de licor, 27 kilos de estupefacientes, 480 armas cortopunzantes. Y eso pues tiene de bueno porque se da el operativo. Lo preocupante es cómo llegaron, que es la pregunta que hemos venido haciendo e insistiendo.
cómo es que llega esas cantidades de drogas, de celulares, de tarjetas SIM a los establecimientos penitenciarios. ¿Qué tanta relación tiene esto con la violencia que se está presentando contra el personal guardián y directivo del INPEC? Yo quisiera pensar, como lo hemos venido hablando con los directivos del INPEC hace un mes por lo menos, no puede ser que esas cosas se sigan presentando y no haya ningún resultado ni disciplinario ni penal, porque es que esto no llega en helicóptero, no todo llega con drones, esto pasa ante los ojos de los guardianes. Fíjense que ahorita estaba con un grupo importante de periodistas que nos acompañó en el recorrido en el operativo. Hicimos todo el recorrido de varios pisos, por varias puertas, hasta el punto donde, por ejemplo, alias Matamba se fugó. Ustedes pueden creer que hasta donde tenemos entendido, no hay ni un solo guardián del INPEC involucrado, detenido por los hechos que tienen que ver con la fuga de Matamba, luego de que pasó como por 6 filtros de seguridad, con puertas que solamente se abren de manera magnética. Entonces son situaciones claramente irregulares, pero necesitamos un reforzamiento por parte de la justicia para que nos dé resultados, como en el caso de Matamba, pero también en estos hechos que son las autoridades las llamadas a investigar. Necesitamos una fuerte presencia de la Fiscalía, de las autoridades judiciales, para poder establecer quiénes son los que están detrás de esto. Reitero, señor ministro, hay transacciones por Nequi, transacciones bancarias entre delincuentes, al parecer algunos miembros del INPEC. Bueno, necesitamos que la justicia investigue. Claro que sí. Señor ministro, quisiera preguntarle en qué va el pulso con este tema de Pegasus, de su posible interceptaciones en sus comunicaciones, esta reunión que estaba pendiente con el ministro de Defensa, incluso con el presidente Gustavo Petro. ¿En qué quedó el tema? Pues de ninguna manera es un pulso. Esto es una denuncia que está en manos de la Fiscalía. Ya la señora Fiscal General de la Nación delegó al señor fiscal sexto delegado ante la Corte, el señor fiscal Barreto. Él es el encargado de estar haciendo las investigaciones. Esta semana tendrá en mi poder el aparato celular que denuncié fue interceptado, para que sea la Fiscalía, a partir también del informe forense que les adjunté, verifiquen mi versión y la versión de los peritos forenses a propósito de la existencia o no de esa interceptación, por una parte. Por otra, pues es algo que se viene discutiendo de una manera tranquila, transparente sobre la mesa, y esperamos que aquí se halle primeramente Pegasus. Es que Pegasus no es una historia, no es un cuento de hadas. O sea, el ministro del Interior también le pasó lo mismo. Entonces, pero es la Fiscalía la llamada a establecer si efectivamente la versión del ministro de Justicia encargado es un cuento, lo pusieron en trampas, o efectivamente es una realidad la denuncia que se está interponiendo a nivel nacional. Ministro, usted no va a Washington, ¿no? No, señor, yo no voy a Washington. ¿Y cuál es la razón, teniendo en cuenta la importancia de los temas que estamos hablando? Porque, por ejemplo, la directora de drogas, que es la persona que ha estado al frente de este monitoreo, de las discusiones sobre el cambio del monitoreo, de esta discusión que sí hay con el CINCI a propósito de las mediciones sobre la producción potencial de cocaína, es la persona que ha estado en la avanzada, que además de eso, desde el día de ayer ya deja la dirección de drogas y asume como embajadora en Austria. Entonces ella es la avanzada y la persona que está al frente de este tema en Washington. Ministro, usted ha estado muy interesado en el tema del oficial número 3 del caso Odebrecht, Officer Number 3. Ahora que estuvo con la gente del Departamento de Justicia, ¿ya le dieron ese nombre? Nada que me dan el nombre. Nada que me dan el nombre, y ahora pues procedemos a ver si después de la reunión en Washington del señor presidente tenemos una respuesta que ojalá se le pueda dar al señor presidente. De lo contrario, ya procederemos a seguir agotando los canales de comunicación que están en cabeza del señor embajador Daniel García Pena en Washington, y también seguir con el diálogo aquí en Colombia para que sea la Fiscalía General de la Nación la que le cuente al país quién es el funcionario número 3. Señor Ministro de Justicia, gracias por atendernos y aprovecho para desearle una feliz mañana y gracias por estar en 6 AM W de Caracol. Muchas gracias a ustedes. Buen día.